Iglesia, ¿cómo están? Es una bendición realmente poder hablar del Señor. Esto siempre va a generar como un montón de ansiedad, de temor, pero es una honra de parte de Dios poder hablar de su palabra. Y sabe, hace 8 días mi esposo terminó de predicar y él habló sobre el cerebro. Los que se acuerdan, él habló sobre cómo nuestro cerebro y el lóbulo frontal nuestro tenemos que desarrollarlo y tenemos que trabajarlo en pos de poder llenarnos de Dios para aprender a obedecer, ya que estamos inclinados por las enseñanzas, por las vivencias y por un montón de cosas. Nuestro cerebro está inclinado a las cosas equivocadas. Y entonces, en base a eso, cuando él terminó de predicar, yo estaba orando al Señor y le dije: enséñame por favor a obedecerte y por favor sana mi cerebro. Esa fue la oración que le hice: sana mi cerebro de toda experiencia que tuve, de toda situación por la que yo pasé, de toda vivencia, de todo aquello que no está bien en mí. Y en base a esa oración, yo estaba estudiando una palabra de la Biblia hacía algunos días y sé que Dios empezó a enseñarme por medio de eso, y está muy relacionado a la necesidad de poder ser sanos en nuestra mente, de que nuestra mente sea sana, nuestro cerebro sea sano. De hecho, en la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Quiere decir, familia, que nosotros debemos ejercitar nuestro cerebro, debemos desarrollar nuestro cerebro, ayudar para que sea transformada nuestra mente con la palabra de Dios. No hay otra forma de nosotros poder corregir todas aquellas cosas que no hemos hecho bien. Y la forma de renovar el entendimiento es con la palabra de Dios. La forma de corregir nuestra manera de vivir es con la palabra de Dios. Por eso debemos, de acuerdo a nuestras debilidades, fortalecernos con su palabra. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra, Dios me enseñó tanto y tan relacionado con ese aprendizaje que necesitamos, que yo quiero leer contigo Proverbios 30 del 24 al 28. Si trajiste Biblia, búscalo, y si no, escribe en alguna parte para que no se te olvide. Dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Y dice la palabra: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Y si nosotros leemos esta palabra así por encima, seguramente no podemos comprender la riqueza que hay allí oculta. Pero quiero que sepas que es el rey Salomón. Dice Dios de Salomón que fue el hombre más sabio sobre la tierra, por supuesto después de nuestro Señor Jesucristo, pero fue el hombre más sabio que hubo en la tierra, y dice la Biblia: y no habrá otro más sabio que él. Y Salomón está escribiendo esta palabra, o sea, un sabio está diciendo que hay 4 cosas más sabias que los sabios. O sea, el mismo Salomón se detuvo
a observar que estos 4 animales son mucho más sabios que su propia sabiduría, siendo él el hombre más sabio sobre la tierra. Así que no es cualquier cosa. El sabio está diciendo que hay cosas más sabias que los mismos sabios, y son estos 4 animales. Y me sorprende que Dios escogió 4 animales tan insignificantes aparentemente, tan pequeños como estos animales, para darnos lecciones tan grandes y tan valiosas. Y eso es lo que yo quiero que podamos comprender: la sabiduría que hay oculta, que está escondida en el modo como esos 4 animales viven sobre la tierra. Seguro usted, como yo, se ha encontrado una hormiga, ¿y qué ha hecho con ella? La ha matado, ¿cierto? O yo por lo menos sí. Se ha encontrado un conejito y bueno, muy bonitos y todo, pero no les prestamos mucha atención. Las arañas las detestamos, son horribles, nos dan fastidio, miedo, es horrible. Y pues las langostas, ni suponerse, son animales con los que tal vez no tenemos mucho contacto, pero también son animales un poco fastidiosos. Pero quiere Dios que hoy observemos la riqueza que hay en ellos. Pero ¿qué significa ser sabio? Dice Santiago 3:13, y es el nombre de este mensaje: la verdadera sabiduría. Este mensaje se llama la verdadera sabiduría. Y si tú vas a Santiago 3:13, titula ¿cuál es la verdadera sabiduría? Y la palabra dice de la siguiente forma: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? ¿Hay alguien aquí en este momento que crea tiene sabiduría y es entendido? Dice que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esto dice Santiago: si ustedes se creen verdaderamente sabios, muestren con su buena conducta sus obras con humildad y con sabiduría. Y la persona sabia, según el diccionario hebreo, dice que es la persona que tiene habilidad de vivir. Habilidad para vivir. Una persona sabia es una persona prudente, una persona avisada, una persona experta, una persona astuta para lo bueno, una persona que es hábil, que las decisiones que toman, que la forma en que viven, que la forma como se comporta, muestra que es una persona verdaderamente sabia. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces vamos a ver el primer animal, y es a la hormiga. La hormiga, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Y la hormiga es un animal pequeño, pero es capaz de cargar aproximadamente entre 10 y 50 veces un peso mayor que su propio peso. Es un animal que nos enseña cosas que nunca en la vida yo pude imaginarme, y quedé asombrada al poder conocerlo. Pero vamos a ir a Proverbios 6, capítulo 6 al 8, que Dios nos permite ahondar un poco más sobre ese animal, y dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Eso es lo que nos dice el Señor: mira sus caminos, mira los caminos de la hormiga y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y la hormiga es un animal digno de ser imitado por todos nosotros, porque ella trabaja mucho sin necesidad que nadie le diga. Es un animal que trabaja sin que le tengan que decir que tiene que ir a trabajar. Trabaja de forma incomparable. La hormiga no tiene líder, no tiene señor, no tiene quien la dirija, no tiene capitán,
pero ella no necesita que la vigilen para cumplir con su función. Ella sabe cómo debe trabajar y ella actúa conforme a este principio. Y usted aquí puede ver esta imagen y con seguridad en algún momento, y si no lo ha visto, lo verá en algún momento, que la hormiga, usted ve escenas como estas, cargando unas hojas enormes que son más grandes que ellas, y son apiladitas y van una tras otra caminando, y es algo muy lindo, ¿sabes? Porque la hormiga, en el extremo final de su abdomen, tiene una glándula que segrega unas feromonas de pista, así se llama. Ellas en su cuerpo segregan esas feromonas, y cuando ellas observan que hay algo interesante para sus otras compañeras, entonces ellas en el cuerpo empiezan a brotar ese líquido y se empiezan a arrastrar sobre el suelo y tocan el suelo y expulsan esas feromonas para que el resto de las hormigas, al olerlo, empiecen a seguir el mismo camino. Y entonces ellas dicen: hay algo interesante hacia donde mis otras compañeras tienen que ir, porque hay un lugar donde hay comida, porque aquí podemos empezar a trabajar para guardar para el tiempo del invierno. Y entonces esa es la manera como ellas se avisan que hay un lugar interesante donde el resto puede venir con ellas. La palabra hormiga significa nemalak en el hebreo, y la palabra nemalak significa apiñarse juntas. Y esta palabra describe muy bien la forma colectiva como ellas trabajan. Ellas se apiñan juntas y empiezan a trabajar en pos de un mismo propósito. Y el propósito es poder guardar alimento cuando hay trabajo en el verano, para cuando llegue el tiempo del invierno. Eso es lo que ellas hacen con su inteligencia. Pero hay otra característica de la hormiga que me pareció espectacular, y es que la hormiga tiene dos estómagos. Ellas tienen dos estómagos. Con uno de sus estómagos ellas se alimentan, pero con el segundo estómago, que es llamado el estómago social, el cual no tiene ninguna glándula digestiva, la función específica es comer alimentos y conservarlos en ese estómago social para el resto de sus amigas y compañeras. ¿Tú puedes creer? Ella trabaja arduamente y con un estómago ella se alimenta, pero con el otro estómago ella come y come y come, guardando comida para cuando ella llegue al hormiguero, y allí cuando llega al hormiguero ella regurgita, esa es la palabra muy profunda, ¿cierto? Regurgita todo lo que llevó y lo entrega al resto de las hormigas. ¿Puedes creer? Ella piensa en los demás. Ella no es feliz sola. Ella trabaja, y cuando ve que hay mucho, no se llena ella sola de comida, sino que ella dice: tengo que pensar en el resto. Tengo que pensar que hay otros que también van a necesitar comida. Y entonces esa es la forma de prepararse en esos tiempos. La hormiga es un espectacular ejemplo de prepararnos para el futuro. La hormiga no tiene el problema que tenemos muchos de nosotros, como mi esposo lo explicó hace 8 días. Ella no tiene el problema de la satisfacción inmediata. Ella no tiene el problema del placer momentáneo, de la gratificación instantánea. Por el contrario, ella trabaja hoy para buscar la estabilidad del futuro. Ella se esfuerza hoy pensando en el mañana. Ella no vive el día a día, sino que la hormiga vive con mente de largo plazo. Ella vive pensando en que van a llegar días y momentos difíciles. Entonces ella aprovecha que el verano es su temporada y trabaja con mucho esfuerzo para poderse preparar correctamente. La hormiga es un animal que sabe administrar con sabiduría los recursos, porque ella come poquito, aunque tenga mucho. Ella, aunque tenga mucha comida, no se la come toda,
sino que ella sabe tasar de a poquitos los alimentos y queda satisfecha y se sacia con el poco alimento. La hormiga se prepara hoy para poder disfrutar en el mañana. Y ella toma medidas preventivas para prepararse y protegerse contra la adversidad. Porque llegará un momento donde la hormiga necesitará tener alimento. ¿Y cuándo es ese momento? Pensé yo. Si la palabra de Dios está diciendo que ella trabaja en el verano, quiere decir que es porque en el invierno algo tiene que pasar. Ahora, ¿qué pasa en el invierno? Fue lo que me pregunté y me puse a investigar. ¿Por qué es que trabajan tanto en el verano? ¿Qué va a pasar cuando llegue el invierno? Y lo que pasa cuando llegue el invierno es que ellas ya no pueden trabajar. No pueden trabajar porque el fuerte invierno puede matarlas. Así que ellas buscan hacer en sus casitas, en los lugares donde ellas viven, ellas buscan hacer como ahondar un poquito más para meterse en allí y protegerse mientras pasa la temporada de invierno. Y durante los meses más fríos que ellas no pueden trabajar, ellas van a estar completamente quietas en sus hormigueros, y este proceso se llama el proceso de hibernación. Y me pareció espectacular porque entonces cuando las hormigas están invernando, mira lo que pasa. Sus funciones vitales como la respiración y los latidos de su corazón se vuelven más lentos. ¿Y sabes por qué se vuelven más lentos? Para conservar mayor energía, para no gastarse la energía que tienen. Entonces, cuando viene el invierno, ellas entran en ese proceso y entonces conservan la mayor cantidad de energía posible para cuando vuelva el verano. El invierno para las hormigas es la temporada de desierto, es la temporada dura. Y ellas la usan para estar quietas. Ellas la usan para aguardar que pase la temporada, porque saben que vendrá otro tiempo donde podrán trabajar de nuevo. Mi pregunta es para nosotros, familia: ¿qué hacemos nosotros en el verano? ¿Qué hacemos nosotros cuando hay tiempos de bendición? ¿Qué hacemos nosotros cuando todo marcha bien? ¿Piensas en el día a día o te has detenido a pensar a largo plazo? Las decisiones que hoy están tomando están determinando que vives el día a día, o te estás proyectando a vivir al futuro, o te estás proyectando en que hay un mañana, o te estás proyectando en que no sabes mañana qué va a suceder, y eso no se llama miedo, eso se llama prudencia. La sabiduría es una persona avisada, es una persona que sabe, porque es una realidad que no todos los tiempos son de verano, que hay tiempos de invierno, que a todos nos llegan los tiempos de invierno, que a todos nos llegan los momentos difíciles en cualquier área de nuestras vidas. Puede ser en la salud, puede ser en el trabajo, puede ser en las finanzas, puede ser una crisis de matrimonio, puede ser con nuestros hijos, puede ser en cualquier aspecto de la vida. Y entonces, iglesia, ¿cómo estás haciendo el tiempo de hibernación? ¿Qué hay que aprender de la hormiga? El periodo de hibernación es la quietud, es saber que cuando llegó el desierto en nuestras vidas hay que tomar decisiones y no se puede seguir viviendo igual. La hormiga sabe y tiene sus pies sobre la tierra, sus patas sobre la tierra, y sabe cómo tiene que vivir el momento. Trabajan arduamente para tener suficiente alimento para el tiempo del invierno, para no morirse ni para no pasar necesidad. ¿Cómo vivimos nosotros, familia? Y ahora los judíos se encargaron de estudiar arduamente la hormiga, y ellos se encargan de estudiarla. ¿Sabe por qué? Porque los judíos sí que le creen a la palabra de Dios, porque los judíos saben que esa es la verdad absoluta, y que si ahí lo dice es porque ahí está la riqueza total, y se basan en los principios y se establecen en esos principios
y viven para esos principios de la palabra de Dios porque saben que ahí está la verdad. Entonces ellos se pusieron a estudiar a la hormiga y se dieron cuenta de algo que también llamó mi atención. Las hormigas nunca roban ni saquean lo de otras. Las hormigas tienen un principio, es que nunca tocan lo que no es de ellas. Y me pareció precioso, ¿sabes? Porque había una historia allí en lo que estaba leyendo. Había una vez una hormiga a quien se le cayó un grano de trigo. Y entonces todas las demás se acercaban a mirarlo y lo olían, pero inmediatamente se iban para atrás. Y ninguna hormiga tomó ese grano de trigo. Y entonces fue muy particular porque son animales. ¿Por qué no toman el grano de trigo? Y aunque todas curiosas iban, lo olían. Y por el olor ellas sabían que no les pertenecía. ¿Y sabe lo que hacían? Se devolvían. Pero rapidito llegó la dueña del pedacito de trigo. Y ella lo cogió y se lo llevó porque era de ella. Y este es un principio, familia, que deberíamos poner en nuestras vidas, los principios que nos deberían regir. ¿Sí ves lo que dice la Biblia en Proverbios 6:6? Ellas no tienen quien las dirija, ellas no tienen rey y nosotros tenemos todo. Tenemos dirigentes, tenemos gobierno, tenemos en casa a los hombres, tenemos papás, tenemos autoridades por todos lados. Familia, lastimosamente, parece que aún con autoridades nos costará tanto obedecer, ¿cierto que sí? El lóbulo frontal hay que ejercitarlo y solo se ejercita con la verdad de la palabra, solo se ejercita poniendo principios, porque con estos principios, familia, nos va a ir bien. Si usted se ocupa de hacer su parte en el matrimonio, si la mujer se encarga de buscar en la Biblia cuál es la verdad para mí como esposa, y el esposo se encarga de buscar cuál es la verdad para él, ame a su esposa y la mujer respete a su marido. Si cada uno hacemos nuestra parte, puede funcionar bien. Pero si estamos en sociedad y en la iglesia y cada uno cumple con su parte y nos respetamos los unos a los otros y tenemos palabra y nos honramos y le damos honor y valor a la palabra y nos respetamos bajo principios, entonces podremos estar apiñados como las hormigas, trabajando en pos de un mismo principio, de un mismo reino. ¿Por qué? Porque tenemos principios. Si estás en tu trabajo y eres jefe, pues la Biblia dice que los jefes respeten a sus empleados porque tienen un amo en los cielos a quien tienen que darle cuentas. Pero también le dice a los empleados: y ustedes honren a sus amos y hagan todo como para Dios. Y si usted hace su parte, y si usted jefe hace su parte, entonces la empresa va a funcionar bajo principios, porque cada uno estamos haciendo nuestra parte. Familia, eso hace la hormiga. Por eso Dios nos manda a un animal tan pequeño mirarlo. Y usted y yo fácilmente lo pisamos porque somos más grandes que ellos. Pero hoy va a aprender usted, y yo lo aprendí, que la hormiga es más sabia que los sabios y que hay mucho que aprender de ella. Amén. Y ahora sigue la segunda parte de eso, y es que el Señor nos lleva a mirar a los conejos. Observe ahí. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Mira esos conejitos. Están en sus madrigueras, y sus madrigueras son dentro de las rocas. Y dice la Biblia que ellos son nada esforzados y ponen su casa en la piedra. Los conejos son pequeños, ellos no tienen garras, sus dientes son débiles y tienen pocas maneras de defenderse. Aún así son más sabios que los sabios. Los conejos son muy ágiles, por lo cual son muy difíciles de agarrar. Pero
ellos, imagínate, cuando se están alimentando, uno está comiendo y el resto o cualquier otro está vigilando. Y ese que vigila, si ve que hay peligro, inmediatamente hace un chasquido que para ellos es como cuando se le silba al papá, que usted dice, ese es mi papá. Y usted lo reconoce, así son los conejos. Entre ellos escuchan ese chasquido e inmediatamente todos salen a esconderse. Y por la agilidad se meten dentro de las rocas y allí quedan cubiertos y entonces no los pueden cazar fácilmente. Los conejos, la casita la hacen dentro de las rocas porque es un lugar firme y seguro en medio de sus debilidades. La Biblia lo dice, ellos son nada esforzados, o sea, son débiles, pero la fuerza de ellos radica en que su casa está en la roca, firme, ahí está su casa y por eso son firmes. Y Mateo 7:24 nos permite leer una historia tan linda. Dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga por práctica, lo compararé como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa, y la casa se derrumbó y todo fue un desastre. Y Dios compara al hombre prudente como el conejo sabio, como la persona que hace de Cristo su roca. ¿Sabe, familia? Nosotros siempre lo decimos y nunca lo dejaremos de decir, porque seríamos unos engañadores si cambiáramos la verdad de la palabra. Van a venir fuertes vientos, van a venir lluvias, los ríos van a crecer, van a venir vientos fuertes, llamados de muchas formas, llamados enfermedad, llamados crisis, llamados problemas, llamados muchos nombres puede tener los vientos que vengan contra nuestra vida. Pero familia, si nosotros estamos en la roca, aunque vengan fuertes vientos, la roca y la casa no va a poder caer, porque está en la roca cimentada. Nosotros podemos movernos, podemos cansarnos, podemos debilitarnos, podemos derrumbarnos, pero Cristo seguirá como una roca firme, la cual nunca, nunca se moverá. Y la traducción al lenguaje actual, dijo este versículo tan lindo que dice: por ser indefensos, hacen sus casas entre la roca. Y yo, ahorita leyendo nuevamente esto, pensaba, mire familia, Dios no nos manda que seamos los más fuertes y que todo el tiempo estemos bien. Él lo que quiere es que nosotros reconozcamos nuestra debilidad y nos paremos firmes en la roca que es Cristo. Quien escucha estas palabras y las pone por obra, lo compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. El Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardas pierden su tiempo. Perdemos el tiempo cuando no estamos edificando la casa sobre la roca que es Cristo. Mirar al conejo no es mirar al animal fuerte, es mirar al animal débil que sabe dónde construir su casa. Mirar al conejo es mirarte a ti y mirarme a mí, que con mis debilidades sé que buscándolo a Él día tras día va a fortalecer mi vida. Yo no voy a caer, ni mi roca se va a mover,
porque Cristo, que es la roca, nunca se va a mover, aunque los vientos sean muy fuertes. Amén. Ahora vamos con el tercer animal, que es la langosta. La langosta que no tiene rey como la hormiga y salen todas por cuadrillas. Familia, la langosta es la especie más temible de insectos voladores en todo el planeta. Mira eso. Esta es la langosta. Y esto es un enjambre de langostas, da hasta pavor verlo. ¿Cómo se llama la enfermedad? Tripofobia, eso da como tripofobia. Bueno, mire, lo que ellas hacen, y esto aquí es una imagen real, eso ocurrió en las noticias de las Naciones Unidas del año 2020. Salió una noticia que dice: las nuevas oleadas de enjambres vuelven a recorrer Kenia y Etiopía, poniendo en peligro la alimentación en todo el este de África. Las langostas son un animal completamente dañino, completamente peligroso, completamente angustiante. Me parece impresionante porque una bandada de langostas de 1 kilómetro cuadrado puede llegar a consumir una proporción equivalente a cultivos para alimentar 35.000 millones de personas. Donde estos animales llegan, se convierte en una pandemia y en una plaga capaz de destruir la alimentación, los frutos, las plantaciones para muchísimos millones de personas. Eso hace la langosta. Y en esta otra imagen, mira la noticia que salió en El Tiempo. Dice: una apocalíptica plaga de langostas está arrasando con los cultivos en los llanos orientales. Esta noticia fue del año 2020 en El Tiempo, que es un periódico en nuestro país. Y el terror de los campesinos y los agricultores es ese animal. Es esa langosta, esa temible langosta. Y si usted recuerda, hace 15 días yo prediqué sobre las plagas de Egipto, y la plaga número 8 hablaba de la langosta, y decía el texto que la langosta cubrió la faz de todo el país, se oscureció la tierra y se consumió toda la hierba de la tierra, todo el fruto de los árboles, y no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Es un animal que donde llega desespera y pone en preocupación y angustia a los agricultores y a todas las personas. Y sabe una cosa, desde la antigüedad se ha demostrado que las langostas marchan en un orden militar excelente. Es impresionante, ellas no tienen rey ni quien las dirija, pero ellas marchan por edades, por capacidades, por valor y por experiencia. La langosta responde a un diseño inteligente, natural, sin tener nadie que las esté dirigiendo, pero ellas saben cómo tienen que salir. Cuando ellas se levantan por la mañana, se dan cuenta que no tienen comida, y entonces cuando no han encontrado alimento, vuelan a favor del viento para evitar un desgaste innecesario de energía. Y cuando arrancan las primeras, todas se vienen detrás y llegan a donde sea a buscar alimento. El mayor enjambre registrado históricamente tenía 42 millones de langostas y causó la mayor crisis de cosechas, de angustia, de hambruna a millones de seres humanos sobre la tierra. A las langostas nada las detiene. Los agricultores comienzan a prender fuego para poder ahuyentarlas, pero ni siquiera el fuego es capaz de matar a estos animales. ¿Y sabes qué pasa? Algunos de ellos mueren, pero los que vienen detrás con más fuerza siguen para adelante. Es impresionante lo que ellos hacen. Escalan murallas, se meten por ventanas, se meten por puertas, por habitaciones, destruyen los tallos de los árboles, arrancan la corteza, inclusive quiebran las ramas de los árboles. ¿Sabe por qué? Porque cooperan junticas sobre una rama y la tiran al piso de tanta fuerza que juntas ellas pueden tener. Toda
esta labor la llevan a cabo en perfecto orden, porque salen millones y millones de ellas juntas. ¿Y sabes cuál es el poder de la langosta? ¿Sabes en qué radica el poder de ellas? En que nunca, nunca pierden la unidad. Nunca pierden el objetivo y siempre van cooperando en todos los niveles y fases, y las metas y los propósitos que tengan siempre lo hacen juntas para finalmente, como propósito, garantizar la supervivencia de generación a generación. El propósito de la langosta es que a donde van juntas, para garantizar que nunca se pierda la generación, que aunque maten algunas, las otras continúen, que aunque a unas no les vaya bien, el resto siga adelante a cumplir las metas y los propósitos que tienen. A donde la langosta llega, destruye. A donde la langosta llega, revoluciona. A donde la langosta llega, logran el objetivo que tienen. ¿Y sabe por qué Dios quiere que miremos a la langosta? Porque Dios quiere que prestemos atención al poder que hay en ese animal. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque en la unidad hay un poder que ni usted ni yo nos alcanzamos a imaginar. Porque cuando estamos unidos podemos lograr cualquier objetivo. Porque cuando te unes con tu esposa, con tu esposo, en la iglesia, con tus familiares, cuando te unes en un mismo sentir y en un mismo deseo y en un mismo propósito, consigues los proyectos, logras los objetivos. La unidad tiene poder para bendecirnos, familia, para bendecir tus finanzas, para bendecir tu familia, para bendecir la iglesia. La unidad tiene poder para bendecir el nombre de Cristo. Dice la Biblia en Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos representan resistencia. Por eso los 42,000 animalitos de estos logran lo que sea. Les tienen pavor cuando están juntos. Cuando estamos juntos somos fuertes, familia. Cuando estamos juntos podemos salir adelante. Cuando somos juntos podemos vencer cualquier obstáculo que en el camino se nos pueda cruzar. Romanos 12:16 dice, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. Eso decía el apóstol Pablo, vivamos como si fuéramos uno solo. No nos dañemos los unos a los otros. Esos días tuve un conflicto con mi esposo por algo que yo no hice bien. Y yo estaba triste, y cuando fui a orar, Dios habló una palabra a mi corazón que la guardé y la atesoré como lo que necesitaba para ese momento. Y la palabra decía algo como, ustedes dos son uno en Cristo. Si tú le haces daño a Él, te lo estás haciendo a ti mismo. Y eso me dio tanta tristeza. Le dije a Dios, ¿cómo yo puedo hacerle daño a mi propia vida? Si Él es parte de mí, si Él es mi esposo, ¿cómo yo puedo con mis palabras destruirlo? ¿Cómo yo puedo con mis palabras hacerle sentir dolor? ¿Cómo yo puedo buscar que a mi esposo no le vaya bien o tener malas intenciones contra él? Somos uno delante de Dios. Familia, tú eres uno con tu esposo. ¿Cómo pudieses tú destruirte a ti mismo? Dice la Biblia. Nadie jamás se hizo daño a sí mismo. Y ese es el llamado, familia. Busquemos la unidad en cualquier cosa donde estemos. Familia, esta iglesia no es la iglesia de nosotros. Esta es la iglesia de Jesús. Familia, representamos a Cristo.
Y Juan 17:21, Jesús le hizo una oración a su Padre y le dijo: Padre, yo te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros. Adivine para qué. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La forma para que otros crean en Cristo es que primero nosotros estemos unidos. La forma para que tu familia crea en el Dios que tú hablas es que primero te vean a ti unido con tu esposa o con tu familia, o que buscas la paz y la unidad. La langosta es poderosa porque están en manada y ninguna sale sola. La unidad tiene poder, familia, y debemos buscar la unidad unos con otros. Amén. Y el último animal del que la Biblia nos habla son las arañas. Las temibles arañas, dice la Biblia en el verso 28. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Las arañas están en toda parte, de todos los tamaños, de todos los colores. Las arañas son, la verdad, un poquito incómodas por su apariencia y por muchas cosas, pero la araña es un animal sabio, más sabio que los sabios, más sabio que Salomón es la araña, y eso me dejó absolutamente asombrada. Son seres que poseen herramientas especiales para poder sobrevivir. Las arañas son tejedoras expertas. Las arañas producen una sustancia especial que les permite hacer telarañas del tamaño que las necesiten. Y el propósito para hacer estas telarañas es muy lindo, porque entonces, primeramente, de su propio cuerpo, ellas expulsan un líquido que se solidifica con el aire, y ese líquido que ellas expulsan es el que les hace empezar a tejer la telaraña. Y usted puede creer que un animal puede hacer algo tan bonito como esto. Realmente, cuando yo entendí lo que ellas hacían, me quedé asombrada de que un animal pueda hacer tal perfección como es esa telaraña. Y ese líquido que la araña expulsa se convierte en un hilo más fuerte que el mismo acero. En dimensión, esa fibra se convierte en un material tan fuerte que puede resistir grandes cosas. Y el propósito de la araña hacer esa obra de arte es poder hacer su propia casa. Entonces ella, con ese líquido en un rinconcito en el palacio del rey o en cualquier parte, ella empieza a hacer las tiritas y empieza a construir esta hermosura. Pero lo segundo por lo que la hace es para poder alimentarse. Imagínate que todo animalito que se pega a esa telaraña, las abejitas, los moscos o cualquier insecto que allí se pega, que allí se arrima, queda pegado, porque esa tela de araña es pegajosa. Y entonces es el momento para ella poder comer, para poderse alimentar. Entonces todo animal que cae ahí, ella corre inmediatamente y come. Y esa es la forma como ella puede alimentarse. Pero la tercera razón por la que ella hace esa telaraña es para poder transportarse. Ella puede expulsar el líquido e irse hasta donde quiera en su tela de araña, así como Superman. Es increíble como Spider-Man. Ay, gracias. O sea, yo quería saber si estaban atentos, la verdad. Me di cuenta que sí. Pues Superman también no. No, bueno, no. Spider-Man. Listo, Spider-Man. Uy, están súper atentos, qué chévere, ¿no? Entonces ella expulsa el líquido y se va hasta donde quiera llegar, porque ella tiene la manera de sobrevivir dentro de su propio cuerpo. Es impresionante. Pero la otra razón por la que ella hace esa tela de araña es para que sus huevos estén protegidos en esa propia cuevita que ella hace.
los huevitos están protegidos, porque ella misma hace la casita para que estén protegidos. Y es algo maravilloso. Ellas están en palacios de reyes donde no son invitadas y las quitan con cualquier escoba que se cruza por la casa, ¿cierto? De cualquier forma uno ve una telaraña y le da fastidio, con un trapo le pega, la quita, con una escoba la quita, pero hay algo muy particular, que es que aunque las quiten, ellas vuelven a intentar hacer su casa. Muchas veces pueden dañarle su tela de araña y muchas veces ellas vuelven a hacer su tela de araña. ¿Y saben qué es lo que nos enseñan estas pequeñas criaturas? Familia, a ser resilientes, a aguantar, a tener aguante, a perseverar. Ellas perseveran y construyen aún en los lugares más difíciles, donde fácilmente nadie puede llegar, pero ellas sí llegan hasta allá con perseverancia. Ellas demuestran su capacidad para superar obstáculos y desafíos. Y tal vez, familia, nosotros ante los obstáculos que han venido nos hemos rendido. Tal vez nosotros ante las puertas que se nos cierran no queremos volver a insistir. Tal vez usted y yo, ante el primer obstáculo que se nos ha presentado, hemos querido dar la espalda y no volver a insistir. Tal vez nos hemos cansado de luchar y no ver resultados. Tal vez nosotros, familia, ante los sueños que hemos tenido, hemos dejado de soñar. Pero las arañas vuelven a intentarlo una y otra vez, y las veces que sea necesario. Familia, estas 4 cosas de las que yo te hablé son animales, pero tú y yo somos hijos. Ellos son animales, pero tú y yo somos hijos. Y si hijos, somos coherederos juntamente con Cristo. Familia, no podemos vivir como algo menor de lo que Dios puso en nosotros. Y estos 4 animales nos dan las enseñanzas más grandes que tal vez nunca, ni siquiera nosotros hemos considerado. Tal vez nosotros no hemos creído que un animal tan pequeño pueda enseñarnos de tal forma. Y Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Quiero que cierres tus ojos y demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos de animales tan pequeños. Tantas enseñanzas valiosas y tanta riqueza que hay en medio de estos animales, Dios. Gracias por enseñarnos que hay que trabajar con diligencia, que no podemos trabajar cuando nos están viendo, Señor, sino porque tenemos el principio en el corazón de hacer las cosas con principios y con ética, Dios. Gracias por enseñarnos que las hormigas, papá, trabajan sin que nadie les diga, y que piensan en el futuro y que tienen una mente de largo plazo, que no satisfacen sus gustos momentáneos, sino que piensan que hay un futuro al cual deben aguardar con sabiduría y con prudencia. Gracias por enseñarnos de las hormigas que tienen, Señor, 2 estómagos y que con uno de ellos buscan pensar en el resto de sus compañeras. Gracias, porque vemos que no hay egoísmo en ellas, sino que trabajan para bendecirse unas a otras, Dios. Gracias por enseñarnos de los conejos para construir nuestra roca en Cristo, Señor. Gracias. Gracias por enseñarnos de las langostas, Señor, que debemos unirnos y cooperar juntos como pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos hoy que en la unidad hay poder, que hay principios, Dios, que debemos tener, que debemos buscar, Señor, estar unidos
Y el precio de la unidad, Señor, cuesta, porque significa respeto, porque significa tener palabra, porque significa no quedarle mal a mis hermanos, porque significa, Señor, ir para el mismo lado, porque significa entender que este reino, Señor, no es nuestro sino tuyo, porque significa entender que no es nuestra iglesia sino la tuya, porque necesitamos entender, Señor, que cuando le hacemos daño a los demás no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Revélanos el poder de la unidad, Señor, y ayúdanos como la araña, Dios, a ser valientes, a ser perseverantes hasta el final, aunque hayan momentos difíciles, Dios. Señor, permítenos vivir para ti, bajo principios, con ética, Dios.